Hola, miembros de la familia Español Auténtico. Este podcast, al contrario que los precedentes, lo estoy grabando desde mi casa, con lo que espero que la calidad de sonido pues, sea muchísimo mejor y no se escuche el típico ruido de fondo que seguramente oiréis cuando grabo el podcast desde el coche, ¿vale? Por otro lado, este podcast es mitad espontáneo, mitad trabajado, ¿vale? No espontáneo, sino voy a leer un texto, pero el texto que voy a leer no es mío, sino que os voy a leer el texto que se corresponde al discurso que Steve Jobs, famoso fundador y CEO de Apple, dio en la Universidad de Stanford en 2005, ¿vale? Seguramente lo conoceréis. Es famosísimo, es de los vídeos más vistos en YouTube, traducido a todos los idiomas y es muy bonito. Yo confieso que de vez en cuando me permito, lo vuelvo a leer y vuelvo a escucharlo porque bueno, nos recuerda cosas importantes en la vida, ¿vale? Pero bueno, no os voy a dar hoy mi opinión ni mi versión, sino simplemente me voy a limitar a leerlo. Y lo que podéis hacer es, mientras yo lo leo, podéis buscarlo. Dejaré un enlace al texto. La traducción al castellano que voy a leer no es mía, es una de tantas, ¿vale? Os dejaré un enlace justo a la traducción que yo he empleado, que a lo mejor no es la que a mí más me gusta, pero bueno, no está mal, para que al mismo tiempo que yo voy leyendo, podéis ir leyendo el texto, ¿vale? Y al mismo tiempo, y también, como este discurso está traducido a muchos idiomas, podéis simultáneamente trabajar comparativamente, ¿no? Con el mismo discurso en vuestro idioma, en vuestra lengua materna, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar. El discurso tiene un título, lo que pasa es que Steve Jobs pues, no dijo el título de ese nombre en su discurso en Stanford. El título es Tienen que encontrar eso que aman. Vale, pues vamos a empezar. Tienen que encontrar eso que aman. Me siento honrado de estar con ustedes hoy en su ceremonia de graduación en una de las mejores universidades del mundo. Yo nunca me gradué de una universidad. La verdad sea dicha, esto es lo más cerca que he estado de una graduación. Hoy deseo contarles 3 historias de mi vida. Eso es, no es gran cosa, solo 3 historias. La primera historia se trata de conectar los puntos. Me retiré del Reed College después de los primeros 6 meses y seguí yendo de modo intermitente otros 18 meses o más antes de renunciar de verdad. Entonces, ¿por qué me retiré? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era joven, estudiante de universidad graduada, soltera, y decidió darme en adopción. Ella creía firmemente que debía ser adoptado por estudiantes graduados. Por lo tanto, todo estaba arreglado para que apenas naciera fuera adoptado por un abogado y su esposa. Salvo que cuando nací, decidieron en el último minuto que en realidad deseaban una niña. De ese modo, mis padres, que estaban en la lista de espera, recibieron una llamada en medio de la noche, preguntándoles: «Tenemos un niño no deseado. ¿Lo quieren?». Ellos dijeron: «Por supuesto». Posteriormente, mi madre biológica se enteró que mi madre nunca se había graduado de una universidad y que mi padre nunca se había graduado de la enseñanza media. Se negó a firmar los papeles de adopción definitivos. Solo cambió de parecer unos meses más tarde, cuando mis padres prometieron que algún día yo iría a la universidad. Luego, a los 17 años, fui a la universidad. Sin embargo, ingenuamente elegí una universidad casi tan cara como Stanford, y todos los ahorros de mis padres, de clase obrera, fueron gastados en mi matrícula. Después de 6 meses, yo no era capaz de apreciar el valor de lo anterior. No tenía idea de lo que quería hacer con mi vida y no tenía idea de la manera en que la universidad me iba a ayudar a deducirlo. Y aquí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Así que decidí retirarme y confiar en que todo iba a resultar bien. Fue bastante aterrador en ese momento, pero mirando hacia atrás fue una de las mejores decisiones que tomé. Apenas me retiré, pude dejar de asistir a las clases obligatorias que no me interesaban y comenzar a asistir
irregularmente a las clases que sí veía interesantes. No todo era tan romántico. No tenía dormitorio, dormía en el suelo de los dormitorios de los amigos, llevaba botellas de Coca-Cola a los depósitos de 5 centavos para comprar comida y caminaba 11 kilómetros cruzando la ciudad todos los domingos por la noche para conseguir una comida caliente a la semana en el templo Hare Krishna. Me encantaba. La mayor parte de las cosas con que tropecé siguiendo mi curiosidad e intuición, resultaron ser inestimables posteriormente. Les doy un ejemplo. En ese tiempo, Reed College ofrecía quizás la mejor instrucción en caligrafía del país. Todos los carteles, todas las etiquetas de todos los cajones estaban bellamente escritos en caligrafía de manera manual en todo el campus. Debido a que me había retirado y no tenía que asistir a las clases normales, decidí tomar una clase de caligrafía para aprender. Aprendí de los tipos serif y sans serif, de la variación de la cantidad de espacio entre las distintas combinaciones de letras, de lo que hace que la gran tipografía sea lo que es. Fue hermoso, histórico, artísticamente sutil de una manera que la ciencia no logra capturar, y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía incluso la menor esperanza de una aplicación práctica en mi vida. No obstante, 10 años después, cuando estaba diseñando la primera computadora Macintosh, todo tuvo sentido para mí, y lo diseñamos así en el Mac. Fue la primera computadora con una bella tipografía. Si nunca hubiera asistido a ese único curso en la universidad, el Mac nunca habría tenido tipos de letra o fuentes múltiples y proporcionalmente espaciadas. Además, puesto que Windows solo es una copia del Mac, probablemente ninguna otra computadora personal los tendría hoy en día. Si nunca me hubiera retirado, nunca habría asistido a esa clase de caligrafía y las computadoras personales no tendrían las maravillosas tipografías que hoy tienen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en la universidad. Sin embargo, fue muy claro mirando hacia atrás el pasado 10 años después. Reitero, no se pueden conectar los puntos mirando hacia el futuro, solamente pueden conectarse mirando hacia el pasado. Por lo tanto, confíen en que los puntos conectarán de alguna manera en el futuro. Tienen que confiar en algo, su instinto, su destino, su vida, su karma, lo que sea. Esta perspectiva nunca me ha decepcionado y ha hecho la vida muy diferente. La segunda historia es sobre el amor y la pérdida. Fui afortunado, descubrí lo que amaba hacer temprano en la vida. Woz y yo comenzamos Apple en el garaje de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos duro y en 10 años Apple había crecido desde nosotros en un garaje a transformarse en una compañía de 2 millones de dólares con más de 4.000 empleados. Perdón, 2.000 millones de dólares con 4.000 empleados. Acabamos de presentar nuestra más grandiosa creación, el Macintosh, un año después de cumplir los 30 y luego me despidieron. ¿Cómo se te puede despedir de una compañía que comenzaste? Bien, debido al crecimiento de Apple, contratamos a alguien que pensé que era muy talentoso para dirigir la compañía conmigo. Los primeros años las cosas marcharon muy bien. Sin embargo, nuestras visiones del futuro empezaron a desviarse y finalmente tuvimos un desencuentro. Cuando ocurrió, la junta directiva le respaldó a él. De este modo, a los 30 años, estaba fuera. Y muy públicamente fuera. Había desaparecido todo aquello que había centrado en mi vida adulta. Fue devastador. Por unos cuantos meses no supe qué hacer. Sentía que había decepcionado la generación anterior de empresarios, que había dejado caer el testigo cuando me lo estaban pasando. Me encontré con David Packard y Bobby Noyce e intenté disculparme por haberlo echado a perder tan estrepitosamente. Fue un absoluto fracaso público e incluso pensé en alejarme del valle. No obstante, lentamente comencé a entender algo. Yo todavía amaba lo que hacía. El revés ocurrido con Apple no había cambiado eso ni un milímetro. Había sido rechazado, pero seguía enamorado, y así decidí comenzar de nuevo. En ese momento no lo entendí, pero sucedió que ser despedido de Apple fue lo mejor que podía haberme pasado.
La pesadez del éxito fue reemplazada por la ligereza de ser un principiante otra vez, menos seguro de todo. Me liberó para entrar en una de las etapas más creativas de mi vida. Durante los siguientes 5 años comencé una compañía llamada Next, otra compañía llamada Pixar, y me enamoré de una asombrosa mujer que se convirtió en mi esposa. Pixar continuó y creó la primera película en el mundo animada completamente por ordenador, Toy Story. Y ahora es el estudio de animación más exitoso a nivel mundial. En un notable giro de los acontecimientos, Apple compró Next y yo regresé a Apple, y la tecnología que habíamos desarrollado en Next comenzó a constituir el corazón del renacimiento de Apple. Además, con Lorin tenemos una maravillosa familia. Estoy muy seguro de que nada de esto habría sucedido si no me hubiesen despedido de Apple. Fue una medicina amarga, pero creo que el paciente la necesitaba. En ocasiones la vida te golpea con un ladrillo en la cabeza. No pierdas la fe. Estoy convencido que lo único que me permitió seguir fue que yo amaba lo que hacía. Tienen que encontrar eso que aman, y eso es tan válido para su trabajo como para sus amores. Su trabajo va a llenar gran parte de sus vidas, y la única manera de sentirse realmente satisfecho es hacer algo que creen que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que hacen. Si todavía no lo han encontrado, sigan buscando, no se detengan. Al igual que con los asuntos del corazón, sabrán cuando lo encuentren. Y al igual que cualquier relación importante, mejora con el paso de los años. Así que sigan buscando hasta que lo encuentren. No se detengan. La tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo parecido a: si vives cada día como si fuera el último, es muy probable que algún día hagas lo correcto. A mí me impresionó, y desde entonces, durante los últimos 33 años, me miro al espejo todas las mañanas y me pregunto: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? Y cada vez que la respuesta era no por varios días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo. Recordar que moriremos pronto constituye la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a decidir las grandes elecciones de mi vida. Porque casi todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el temor a la vergüenza o al fracaso, todo eso desaparece a las puertas de la muerte, quedando solamente aquello que es realmente importante. Recordad que vas a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que se tiene algo que perder. Ya están desnudos. No hay ninguna razón para no seguir el corazón. Hace un año me diagnosticaron cáncer. Me hicieron un escáner a las 7:30 de la mañana y claramente mostraba un tumor en el páncreas. Yo ni sabía lo que era el páncreas. Los doctores me dijeron que era muy probable que fuera un tipo de cáncer incurable y que mis expectativas de vida no superarían los 3 a 6 meses. Mi médico me aconsejó irme a casa y arreglar mis asuntos, que es el código que tienen los médicos para decir prepárate para la muerte. Significa decirle a tus hijos todo lo que pensabas decirle los próximos 10 años y decirlo en unos pocos meses. Significa asegurarte de que todo esté finiquitado de modo que sea lo más sencillo posible para tu familia. Significa despedirte. Viví con ese diagnóstico todo el día. Luego al atardecer me hicieron una biopsia en que introdujeron un endoscopio por mi garganta a través del estómago y mis intestinos y pincharon con una aguja mi páncreas, extrayendo unas pocas células de tumor. Estaba sedado, pero mi esposa, que estaba allí, me contó que cuando examinaron las células en el microscopio, los doctores empezaron a llorar porque descubrieron que era una forma muy rara de cáncer pancreático curable con cirugía. Me operaron y ahora estoy bien. Fue lo más cercano que he estado a la muerte y espero que sea lo más cercano por unas cuantas décadas más. Al haber vivido esa experiencia, puedo contarla con un poco más de certeza que cuando la muerte era un útil, pero puramente intelectual concepto. Nadie quiere morir,
Incluso la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar allá. La muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y es como debe ser, porque la muerte es muy probable que sea la mejor invención de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Elimina lo viejo para dejar paso a lo nuevo. Ahora mismo ustedes son lo nuevo, pero algún día, no muy lejano, gradualmente, ustedes serán viejos y serán eliminados. Lamento ser tan trágico, pero es cierto. Su tiempo tiene límite, así que no lo pierdan viviendo la vida de otra persona. No se dejen atrapar por dogmas, es decir, vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencien su propia voz interior. Y más importante todavía, tengan el valor de seguir su corazón e intuición, que de alguna manera ya sabe lo que realmente quieren llegar a ser. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven había una asombrosa publicación llamada The Whole Earth Catalog, que era una de las Biblias de mi generación. Fue creada por un tipo llamado Stewart Brand, no muy lejos de aquí en Menlo Park, y la creó con un toque poético. Fue a fines de los 60, antes de las computadoras personales y la edición mediante microcomputadoras. Por lo tanto, en su totalidad estaba editada usando máquinas de escribir, tijeras, cámaras Polaroid, etc. Era un tipo de Google en forma de edición económica, 35 años antes de que apareciera Google. Era idealista y rebosaba hermosas herramientas y grandes conceptos. Stewart y su equipo publicaron varias ediciones de The Whole Earth Catalog y luego, cuando seguía su curso normal, publicaron la última edición. Fue a mediados de los 70 y yo tenía la misma edad que ustedes. En la tapa trasera de la última edición había una fotografía de una carretera en el campo temprano de la mañana, similar a la que estarían en la que estarían ustedes haciendo autostop si fueran aventureros. Debajo de la foto decía: manténganse hambrientos, manténganse alocados. Fue su mensaje de despedida al finalizar. Manténganse hambrientos, manténganse alocados. Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando se gradúan para empezar de nuevo, es lo que deseo para ustedes. Manténganse hambrientos, manténganse alocados. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí el discurso de Steve Jobs, muy conmovedor. He de confesar que yo también, mientras lo estaba leyendo ahora, pues me he conmovido un poco, a pesar de que prácticamente me lo sé de memoria. Y nada más, escuchad este podcast todas las veces que podáis. Este tiene la ventaja de que está grabado con más tranquilidad, con mejor audio, y como os he dicho, tenéis los textos en todos los idiomas posibles para que podáis hacer lectura comparativa. Escuchadlo muchas veces, ¿vale? Ya que el sistema español auténtico está basado en el baño lingüístico. Repetición, relax, repetición, comprensión. Y nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto.